Barriletes, de contar historias, anécdotas y vivencias sentados junto a las tumbas, tomando un caliente atol y haciendo memoria de nuestros queridos familiares que han partido. Noviembre en San Pedro Zacatepeques, Guatemala. TV San Pedro, de la mano con nuestras tradiciones diferentes. Los abuelos y patojos ya saben que es día de todos los santos y de los difuntos. Los papás, tíos, primos y demás familias se preparan para llevar todo lo necesario y adornar las tumbas de los familiares que ya gozan del descanso eterno. Mi San Pedro querido, que se pierde en el colorido de su campo santo. Días en donde se saborea el delicioso pulique de res, pacayas, arroz y sin faltar los deliciosos botones. La fecha de volar barriletes, de contar historias, anécdotas y vivencias sentados junto a las tumbas, tomando un caliente atol y haciendo memoria de nuestros queridos familiares que han partido. Noviembre en San Pedro Zacatepeques, Guatemala. TV San Pedro, de la mano con nuestras tradiciones diferentes. Desde San Pedro Zacatepeques, Guatemala, transmite TV San Pedro. Televisión diferente. Los invito a la actividad que se llevará a cabo este 1 de noviembre en honor a los santos difuntos en el Parque Municipal a partir de las 8 de la mañana a 6 de la tarde. Reciban un cordial saludo de parte de Elsa Lisset Peinado Tunche, actual reina del deporte. En esta oportunidad los quiero invitar a la actividad que realizará TV San Pedro en honor a los difuntos. Este 1 de noviembre a partir de las 8 de la mañana a 6 de la tarde. Lugar, Parque Municipal de San Pedro Zacatepeques, Guatemala. Recuerda que para poder ingresar debes de presentar tu carnet de vacunación. Desde San Pedro Zacatepeques, Guatemala, transmite TV San Pedro. Televisión diferente.
3, 2. Amigos televidentes de TV San Pedro, Televisión Diferente, sean ustedes bienvenidos a una programación más dentro del programa ¿Sabía Usted? Recuerden que también ahí mandamos un saludo a todos los amigos que nos ven en las redes sociales y por supuesto a través del canal 94 Sistema de Cable Sistecom. Buenas noches, bienvenidos, y en esta noche vamos a darle seguimiento también a la actividad que tenemos para el 1 de noviembre, ya que recordándoles que el 1 de noviembre vamos a estar en el Parque de San Pedro Zacatepeques, departamento de Guatemala, y vamos a hacer una exposición, vamos a hacer un altar de reliquias en homenaje a nuestros difuntos y también los responsos respectivos. Y para ello pues aquí gentilmente tenemos el agrado y el honor de poder conversar con nuestro amigo Venancio Joaquín, quien también es una gran persona, una persona muy honorable dentro de la sociedad de Vista Hermosa y desde luego también dentro de la sociedad de San Pedro. Y hoy en esta noche pues estamos muy agradecidos el hecho de permitirnos estar acá en su hogar para conversar un poquito sobre diversos temas, también sobre las anécdotas, sobre cómo se hacían las reliquias en su infancia, juventud, y si es que aquí también ha ido decayendo estas costumbres y tradiciones muy pero muy sanpedranas. Les vamos a dar entonces la más cordial bienvenida a nuestro amigo Venancio Joaquín, no sin antes agradecerle nuevamente el hecho que nos haya permitido ingresar aquí en su hogar. Don Venancio, buenas noches, gracias por permitirnos estar acá con nosotros. Pues ahí vamos a platicar un poquito sobre las reliquias, sobre los responsos, ya que ya se viene el Día de Difuntos, el Día de los Santos. Y previo a iniciar, don Venancio, quisiéramos que le den un saludo a nuestros amigos televidentes que nos ven en Canal 94, Sistema de Cable Sistecom y por supuesto a través de las redes sociales. Buenas noches, Venancio. Muy buenas noches, gracias por su visita. Aprovecho la oportunidad de dirigirme a la teleaudiencia de TV San Pedro, Canal Diferente. Agradecimientos sinceros por estar aquí en este hogar. No sin antes quiero también agradecer a mi Dios Supremo por permitirme dirigirme a la teleaudiencia, que en esta ocasión pues vamos a compartir remembranzas de aquellos años y por supuesto pues las costumbres y tradiciones que queremos mantener. Y aquí está una reseña, al fondo ven ustedes el altar que se ha preparado para que tengan una idea cómo se hacía en ese entonces, pues y también reitero agradecimientos por visitarme. Ustedes ya saben, estoy para servirles en cualquier momento. Gracias, Venancio, amigo. Para iniciar, ¿recuerda tu infancia, Venancio, cómo eran estas costumbres y tradiciones que son bien hermosas en nuestro municipio? ¿Recuerda usted si su señora madre lo hacía o cómo lo hacía, verdad? De niño, cómo eran las reliquias, cómo era, qué más se colocaba en la reliquia, ¿verdad, Venancio? ¿Cómo vivió su infancia relacionado a este tema tan hermoso como son las reliquias? Sí, qué interesante. En esos años, que jamás se van a repetir, en aquellos años acá se adornaba la puerta principal con ramas de cipreses y también las flores de muertos, las flores de difunto le llaman. Sí, la flor de muerto. También las hojas de pino. En la entrada principal pues se regaba y bueno, en cuanto adentro, ahí se encuentra el altar para los difuntos, en donde
se colocaban las fotos de acuerdo al árbol genealógico. Así se venía practicando, y que lamentablemente, paulatinamente, se está terminando esta costumbre, pero más que una costumbre, también esto es como un homenaje a los santos, a los santos y a los fieles difuntos, porque ustedes se recuerdan que el 1 es el día de los santos y el 2 es el día de los fieles difuntos. Entonces son dos fechas muy distintas, y nuestros abuelos, nuestros antepasados, pues respetaban esa tradición y esas fechas. Sabían perfectamente ellos que el día de los santos es cuando los difuntos salían del purgatorio y se santificaban. No propiamente los que están canonizados, sino también en ese momento, según la creencia, pues ellos se santificaban. Por ello es de que se le llama el Día de los Santos. Ahora, el Día de los Difuntos es cuando se recuerda, la iglesia recuerda y también apoya en ese sentido en orar por aquellos difuntos que aún no han sido santificados. Y nuestros abuelos decían de que en esos días pues también les daban un permiso para visitar a sus seres queridos, y es la razón, el por qué se adornaba el altar, se preparaba un altar muy especial con las reliquias necesarias, con las comidas que les gustaba, o también las frutas que les gustaba, o lo que ellos bebieron en ese entonces. Es por ello que en el altar se miraba cigarros puro, jocotes, e inclusive bebidas, y hay algo muy peculiar, es en cuanto el agua rica, que era muy notable en todos los altares de por acá de Vistahermosa, indudablemente en San Pedro, porque somos sanpedranos. Vistahermosa también es San Pedro, pues se delega esa tradición, ¿verdad? Y es la razón el por qué es parecido, sin duda, en cuanto a la práctica de esas costumbres de ese entonces. Era un día muy especial. El primer día, en cuanto al 1 de noviembre, pues se preparaba el altar, también se hace el responso necesario, y ese responso es el contenido, pues indicaba nuestros abuelos que es una colecta para que el sacerdote rece por los difuntos que aún no están santificados, y es la razón, pues se hace la colecta a través de los responsos, pero algo muy especial, que cuando los abuelos se dirigían ante el altar y solicitaban permiso para mencionar los nombres de los difuntos, y antes de comenzar a hacer el responso se solicitaba a nuestro Creador para dirigirse ellos o mencionar ellos los nombres de los difuntos. Es un respeto muy impresionante, Efra, en ese entonces. Y pues la secuencia es de que cuando se pedía el permiso, y se solicitaba el permiso a Dios y a los difuntos, de mencionar sus nombres, y posteriormente pues alguien empezaba a escribir los nombres de cada uno de los difuntos, de los familiares, iniciando desde
desde la cabeza de los bisabuelos. Sí, pues, conforme al árbol genealógico. Exactamente. Así era como se hacía, y alguien, o la mamá o una persona ya grande, depositaba en el plato, ya sea 25 centavos o 5 centavos en ese entonces, 5 centavos, yo creo que era de a centavo. Era de a centavo, yo me acuerdo que más o menos por los años 80 para atrás, ¿verdad? Ajá. Se reunían los centavos. Ajá. Ahora casi ya no existen esas monedas de centavo, sí, casi todo era de centavo, ¿verdad? Se ponía de 1, de 2. Ajá. El primer cantado de ese año creo que era de 10 para todos los difuntos. Exactamente. Eso del cantado, esto pues se me viene a la memoria, es el cantar que hacía el cantor en la iglesia en ese entonces, porque actualmente ya no hay cantores, ya no mucho se ve. Ya no mucho se ve. Entonces, el cantado es la oración en canción. La oración cantada, y es por ello que se decía un cantado, dos cantados. Sí, pues, se honora a los difuntos. Y se le otorgaba o se le depositaba unos 2 o 4 centavos a los mayores de ese entonces. Por ejemplo, los abuelos, a los abuelos hay que darle ahí 2 o 4 centavos. Y posteriormente, pues ya se comenzó con 5 centavos, 10 centavos. Ahora parece que es de a quetzal. ahora ya subió. Sí, ahora ya subió. Ajá. Sí, es cierto. Algo muy importante, Venancio. ¿Por qué cree usted que por lo menos en San Pedro, y me imagino que aquí también, el cigarro payaso, ¿verdad? El cigarro payaso y el agua rica. ¿Por qué necesariamente tiene que ser cigarro payaso y agua rica, Venancio? ¿Se acuerda usted de algo? ¿Le contaron algo? ¿Por qué necesariamente? ¿Por qué no otro sabor de esa bebida, ¿verdad? De un refresco? ¿O por qué no otra marca de cigarro? Exacto. Sí, los abuelos, pues, nosotros notábamos que los abuelos consumían es el cigarro payaso por ser un cigarro muy popular y muy barato. Y entonces es la razón el por qué ellos consumían ese tipo de cigarro. E inclusive los bisabuelos con su purito, puro, ellos probaron puro y no, bueno, ya después ya se introdujo el cigarro payaso, que fue muy popular. El cigarro, yo vi también el cigarro Víctor, de marca Víctor, y si no había payaso, pues había cigarro Víctor, pero sin faltar el puro. Eso sí era muy esencial en el altar. Actualmente, pues como ya no fumamos, entonces ya no ponen. El otro asunto es con el agua rica. Sí, el agua rica, pues me contaba mi abuelita que en aquellos años no se consumía soda, o sea, esas aguas, las gaseosas. Se consumía tal vez esencias que vendían por 5 centavos, por 1 centavo en ese entonces, pero cuando se introdujo esas aguas, esos tipos de gaseosas, bueno, a ellos les gustó agua rica, y entonces ya casi todos se comenzaron a consumir agua rica. Entonces nuestros ancestros bebieron agua rica, pues es la razón, el por qué siempre se mantiene agua rica, porque la creencia está de que ellos vienen a ver o a beber
en el Día de los Difuntos. Eso pues lo sabemos por tradición, ¿verdad? Sí, por tradición, Ajá. lógicamente por tradición. Y dentro de la reliquia, ¿verdad?, que se pone en el altar, ¿qué más se pone, Venancio? Es una variedad, es una variedad porque ellos consumieron de todo. Yo decía al inicio que consumieron, bueno, por supuesto la comida, quienes les gustó carne asada, quienes les gustó el pulique, quienes les gustó, por ejemplo, las pacayas. Pues entonces ahí aparecían las pacayas. Entonces en el altar era todo un adorno de comida y de bebida, porque vuelvo a repetir que la creencia es de que los difuntos llegan a visitar las casas de los seres queridos, y entonces y las comidas que les gustaba, pues esa comida se proporcionaba ahí en el altar. Y en cuanto a frutas, ahí estaba el jocote, estaba y el famoso huisquil, elotes, ayotes, y camotes, una variedad. Sí, pues, todo Esa es una variedad. Lo que consumían nuestros abuelos. Exactamente. Pero aparte de las reliquias ahí en el altar, también están las cabeceras chapinas, las cabeceras de nuestro lugar. Las cabeceras en la ciudad, pues, son otras, ¿verdad? Sí, como dulces, etcétera. Pero acá en nuestro medio estaba el elote, el huisquil, el huicoy. Esas son las cabeceras, porque eran las cocidas que a nosotros nos daban nuestras mamás. Era muy alegre, porque yo recuerdo que mi papá en ese entonces, ya cuando se aproximaba a estas fechas, pues se iba al terreno a traer los elotes, y se traía bastante, porque una parte para el altar y otra parte para nosotros, ¿verdad? E inclusive había una bonita costumbre de que al vecino o al familiar también se le convidaba los cocidos que hacían en casa. De igual manera lo hacían los vecinos hacia uno. Y entonces abundaba el elote, abundaba de todo. Pues era muy bonito. Y en ese entonces sí ya se daban los elotes para estas fechas, ¿verdad? Ya se daban los elotes. Sí, porque yo recuerdo también con mi señor padre, el 1, más o menos tipo 6 de la mañana, íbamos al terreno ¿cómo se llama?, a traer los elotes. Y allá se venía, y luego en la tarde se cocía, y pues se iba al cementerio también, pero solo medio adornar un poquito. Ya de regreso ya estaba cocidos los elotes, y ya se colocaba en el altar, y un poquito para la familia también, ¿verdad? Que es parte de esas tradiciones. ¿Alguna anécdota que usted se recuerde, Venancio, cuando era niño, de pronto de adolescente? Porque se dan un montón de cosas, más de alguna vez también se nos ocurrió quizás robar un jocote, ¿verdad? Yo creo que todo niño ha hecho travesuras, Sí, es cierto. Porque en sí, claro. Yo como niño, pues yo me robaba un jocote o una naranja. Habían naranjas ahí, me llevaba mi naranja. Pues esas eran las travesuras de antes, pero en sí era muy alegre, porque y esto pues algunas veces pienso que por qué se está perdiendo esto, si es una tradición muy bonita, que no pelea con nadie, sino es algo muy propio y no debiese de desaparecer. Entonces tratamos de mantener nuestra tradición,
Pues hay tantas anécdotas, Efra. Algunas veces tal vez nos quemamos cuando la abuelita estaba ahí echando incienso. Eso es. Ajá. Interesante. Y ahora en relación al responso, ¿verdad? ¿Cómo es no sé, ¿verdad? La tradición de aquí y cuanto a qué fecha es cuando se hace el responso y qué fecha es cuando se va a la iglesia a hacer también el responso ahí? Y bueno, también creo que aparte de eso se pasan también a un lugar a echarse un trago, que es parte de la tradición, ¿verdad? Y por supuesto también en qué momento clausuran todo esto de las reliquias. Exactamente. ¿Cómo es lo que se hace aquí? Que como decís, Venancio, es similar a lo que se hace también allá arriba en San Pedro, ¿ah? Entonces, ¿en qué momento se colocaba eso, Venancio? Pues se convocaba a la familia en un horario más o menos como las 6 de la tarde o 7 de la noche, de acuerdo al convenio familiar, y se comenzaba con el responso, y ya les decía que al inicio pues piden permiso para mencionar los nombres de los fieles difuntos, y ya está, como decía mi abuelita en ese entonces, estaba un apuntador, estaba un escribiente, estaba alguien que tenía que escribir los nombres de cada difunto. Entonces, pero con aquella reverencia, aquel respeto para mencionar los nombres de cada uno de ellos. Pues se comenzaba el responso y decíamos que depositaban en un plato cada nombre, por cada nombre 1 centavo, 2 centavos. Y eso se comenzaba, eso se hacía el 1. El 1 porque acá nos íbamos a la cabecera municipal, en la iglesia, el día 2. El 2 para visitar a los difuntos en los panteones. Y bueno, cuando aquí pues se iba, en ese entonces se iba uno a pie, porque no había muchas camionetas. Y nos íbamos a pie. Yo recuerdo bien que nos íbamos aquí como las 11, y ahí entrábamos a la iglesia, y antes de eso pues mi mamá o mi abuelita se llevaba sus candelas de cebo, porque también tiene su significado. Dice que las candelas de cebo es la luz que hace el retorno de los fieles difuntos, según el significado. Necesariamente tiene que ser candela de cebo. Automáticamente, porque es el día de ellos, el día de los difuntos. Y entonces y se entraba a la iglesia, y en el Cristo que está a la derecha de la iglesia, ahí está un candelero, un espacio para las candelas. Ahí dejaban y se encaminaba uno hacia un lugar especial en donde habían unas mesas largas y con sus canastos cada sector, y llegaba uno a hacer el responso respectivo. Pues se comenzaba a leer aquel listado que se hizo una noche anterior, y a volver a mencionar los nombres. Eso es el 2. El 2, eso estábamos, ahora hablamos ya el día 2. Sí, pues. Y así se hacía. Bueno, llegábamos y se hacía esos menesteres. Sí, pues, posteriormente, al terminar, pues se lleva ese canasto lleno de monedas hacia el altar, y ahí viene el padre a rezar
la oración de los difuntos sobre la colecta que le llaman y que es el responso, porque el responso es una colecta y es como el decir una limosna es algo parecido como si fuese una misa, o porque oran por los fieles difuntos. Esa es la razón. Y entonces, bueno, haciendo todo eso, ya se encaminaba uno y el listado, pues lo rompían y todos esos papeleos, hay un lugar especial. Ahí se deposita esas hojas y ahí se quedan. Pero decían las abuelitas, hay que hacer, al romper la hoja, hacerlo en forma de cruz, por favor. Eso recomendaban. Pero ¿por qué se rompe esa hojita? Pues decían de que se rompe en forma de cruz, dicen. Bueno, una primera parte y después la otra. Es que ahí se queda en la iglesia los nombres de ellos. O sea que no hay que traerlas. No hay que... Exactamente. Ese es el secreto. Para que las ánimas no vayan con uno. No regresen con uno. Sí, pues... Eso es. Sí. Y pues no se encamina uno hacia un lugar muy especial como dijo. Sí, pues. Y por cierto, yo no supe el nombre real de este señor, pero le llamaban Don Guano. Era un expendio de licores, un lugar de expendio de licores. Bueno, son momentos gratos porque yo cuento a mi familia en esos años que los papás de uno llevaban ya la comida, hay quienes que llevaban pollo, otros carne asada, otros pulique, y así, en ese entonces se consumía mucho las vísceras de la res, la pancita, entonces hay quienes que llevaban eso, y como se juntaban ahí las 3 aldeas, e inclusive parte del pueblo, porque era una tradición, y se compraban los traguitos, y en la esquina pues regaban el trago como una reliquia a los difuntos que andan merodeando por ahí, entonces ellos vaciaban un poco del envase, y entonces posteriormente a tomarse ellos el traguito también, pero se convidaba la comida que se llevaba. ¿Dónde? O sea, es una especie como almuerzo, ¿verdad? Como un almuerzo y como boquitas. Es rico. Pues sí. Eso se hacía y eso le comento yo a mi familia. Y eso se hacía ahí con Don Guano. Ahí con Don Guano. O sea, me imagino que por haber mucha gente, tal vez se hacía también afuera. Pues ahí era una gran aglomeración y que tuvo suerte, pues pudo haberlo hecho adentro, porque tenía una especie como un pasadizo, como un zaguán, por decirlo así, y ahí daban sillas hasta donde alcanzaba, y ahí le estaban vendían las bebidas, tanto como gaseosas, cervezas y licor, el guarito. El famoso guarito, el famoso traguito. Pues así se hacía en ese entonces. Después se encaminaba uno hacia el cementerio y ahí pues en ese entonces casi no había muchos mausoleos. Vamos a hacer una pausa, Venancio, para que también ahí nuestros amigos televidentes pues ahí también puedan disfrutar de estos informes especiales. Vamos a hacer esta pausa especial y luego volvemos con más sobre esta entrevista. Estamos aquí con nuestro amigo Venancio Joaquín.
Desde San Pedro Zacatepeques, Guatemala. Transmite TV San Pedro. Televisión diferente. Los abuelos y patojos ya saben que es día de todos los santos y de los difuntos. Los papás, tíos, primos y demás familias se preparan para llevar todo lo necesario y adornar las tumbas de los familiares que ya gozan del descanso eterno. Mi San Pedro querido, que se pierde en el colorido de su campo santo. Días en donde se saborea el delicioso pulique de res, pacayas, arroz y sin faltar los deliciosos botones. La fecha de volar barriletes, de contar historias, anécdotas y vivencias sentados junto a las tumbas, tomando un caliente atol y haciendo memoria de nuestros queridos familiares que han partido. Noviembre en San Pedro Zacatepeques, Guatemala. TV San Pedro, de la mano con nuestras tradiciones diferentes. Para lograr tus sueños necesitas esfuerzo, trabajo y en quién confiar. Por eso te seguimos apoyando. Durante todo el mes de agosto préstamos con el 1% de interés mensual. Solicítalo en tu agencia más cercana. Ecosaba es mi Cope. Tenemos nuevos planes de internet. Ahora Cabelnet te da más velocidad. Contamos con planes desde 5 megabytes de velocidad por 149 quetzales al mes. Descúbrelos hoy. Llámanos al 2470-4600 o escríbenos a nuestro WhatsApp 4393-0651. Cabelnet, te llegamos con fibra. Tikuluhun Rotziliguch. Y Marlene Elizabeth Monrepocón, Rugotzich Tenemit 2021-2022. Romarish Keperich, Chiriro Noel Kespechech Kamanuk, Span Tenemit, un perejun Maich Chique. 1 de noviembre, Span y Rukush Tenemit. Romari, Kshampe, Chkate Kwahribuch, Chin de vacunación, Shekeri, Kshokapu. Matios, Kaminkusahapuri Pakashlatzi. Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Marlene Elizabeth Monroy Pocón, Flor Sanpedrana, periodo 2021-2022. Debido a que se acercan las festividades en honor a nuestros fieles difuntos, en esta oportunidad dentro de nuestro municipio se realizará una actividad en honor a ellos. Por lo cual, les hago la cordial invitación a que se acerquen este 1 de noviembre en el Parque Central de nuestro municipio a partir de las 8 de la mañana a 6 de la tarde. Por favor, porten su carnet de vacunación para poder ingresar y juntos prevenir la pandemia que se encuentra a nivel mundial. Los invita TV San Pedro, televisión diferente y representativa 2021-2022. Muchas gracias. Los invito a la actividad que se llevará a cabo este 1 de noviembre en honor a los santos difuntos en el Parque Municipal a partir de las 8 de la mañana a 6 de la tarde. Jofe Andrews. Fabricamos pantalones, blazers, camisas y todo tipo de uniformes formales y escolares. Dirección: Sexta Avenida B, 11-30, Zona 2 de San Pedro Zacatepeques. Teléfono 4139-8802. Nos especializamos en el buen vestir. No hemos dejado de servirte. Nos hemos reestructurado para darte un mejor servicio y por tu seguridad. Seguiremos desinfectando los billetes. Seguiremos guardando nuestra distancia. Seguiremos velando por tu salud. Ven a visitarnos. Habrá promociones especiales mientras duren existencias. Tu farmacia de confianza. Por siempre. Farmacia Belén.
Reciban un cordial saludo de parte de Elsa Lisset Peinado Tunche, actual reina del deporte. En esta oportunidad los quiero invitar a la actividad que realizará TV San Pedro en honor a los difuntos. Este 1 de noviembre a partir de las 8 de la mañana a 6 de la tarde. Lugar, Parque Municipal de San Pedro Zacatepeques, Guatemala. Recuerda que para poder ingresar debes de presentar tu carnet de vacunación. Desde San Pedro Zacatepeques, Guatemala, transmite TV San Pedro. Televisión diferente. Somos TV San Pedro, televisión diferente, y saludos cordiales a los amigos que nos ven a través de las distintas plataformas de las redes sociales y por supuesto también en Canal 94 TV San Pedro, televisión diferente, sistema de cable Sistecom. De veras estamos muy agradecidos con nuestro amigo Venancio Joaquín, que en esta oportunidad pues está haciéndonos el favor de estar aquí en su hogar, de compartir un rato con su hogar, aquí en su hogar, y platicar algo sobre el tema de el Día de Difuntos, Día de los Santos, ya que también les indicaba que para el 1 de noviembre vamos a tener esta actividad, una actividad en el parque, en homenaje a nuestros difuntos, en donde también vamos a tener, aparte de la exposición de reliquias, un altar de reliquias, también vamos a tener concierto de marimba, exposición de pintura, también concierto de violín y por supuesto también concierto de saxofón. O sea, vamos a tener ahí un menú variado para que ustedes puedan llegar. Y por supuesto vamos a tener las medidas de bioseguridad respectiva para los amigos que nos ven. Si quieren ingresar, desde luego están ustedes cordialmente invitados para visitar la exposición y deleitar los conciertos de marimba. Y el requisito o la única situación que nosotros pedimos es que usted esté vacunado, ¿verdad? La constancia de vacuna contra el COVID-19, ya sea usted lo puede llevar en físico o digital, pero que tengamos esa constancia, la certeza de que usted ya fue vacunado y lógicamente ya puede ingresar a ver esta exposición. También los niños, hasta el momento no han sido vacunados los niños, por lo menos en San Pedro, pero también pueden ingresar, lógicamente tomando las medidas de bioseguridad como les indicaba, pero vamos a tener la certeza de que usted ya está vacunado y ya como que hay un porcentaje grande de seguridad de que no nos vamos a contagiar, ¿verdad? Entonces la invitación es cordial para ustedes amigos para que lleguen el 1 de noviembre allá en el parque. Iniciamos a partir de las 8 más o menos vamos a iniciar y ya que todo el día va a haber distintas actividades. Y es por ello que se hace un preámbulo con nuestro amigo Venancio Joaquín, que nos está contando historias, anécdotas de cómo se hace aquí la reliquia, los responsos. Y por supuesto es similar a lo que se hace en la cabecera municipal. Venancio, nos comentabas sobre la comida, ¿verdad? Ya después de que el 2 todo el mundo se va aquí a pie, ¿verdad, Venancio? En ese entonces, como más o menos en qué año me estás indicando, Venancio. Estaba haciendo un recuento mental, posiblemente en el año 1957, 1960, por ahí. Aún no había muchos vehículos, entonces se tenía que ir a pie y así se regresaba a pie. Sí, pues. Y era muy alegre porque nos llevábamos nuestros barriletes. Sí, pues, qué lindo. Pues sí, entonces daba la oportunidad de andar llevando barriletes para arriba que ir en vehículo. Sí. Venancio,
¿Cómo era San Pedro en 1950, los años 50 más o menos, casi iniciando los años 60 del siglo pasado? Más o menos nos puede describir cómo era San Pedro, porque por lo menos por ahí hemos visto una fotografía, pero igual, si nos puede describir las calles, cómo era la iglesia, cómo estaban construidas las casas, si ya existía asfalto o si ya teníamos energía eléctrica, cómo era más o menos allá en San Pedro y aquí también, por esos años. Sí, pues bonita pregunta. Y se me viene a la memoria algo que tengo un poema descriptivo por ahí, qué bonito. Ajá, en donde indico yo cómo era San Pedro. Antes no estaba asfaltado. Aquí pues comenzó el asfalto a través de un golpe de estado que dio el coronel Castillo Armas. A raíz de eso, pues Castillo Armas empezó a asfaltar la carretera, pero antes eran de tierra, y así se caminaba. Recuerdo bien la parte cívica, digámosle así, en San Pedro. Ahí la iglesia tenía una supileta a un costado, en donde llegaban todas las señoras a lavar, quienes no tenían el privilegio de tener servicio de agua en sus casas. Ahí llegaban a lavar. Habían varias piletas ahí, varios lavaderos. Sí, lavaderos. Varios lavaderos había ahí, a un costado más o menos donde le dijera cerca de la señora, vamos a ver, como doña Cecilia parece que se llamaba, la señora, que está cerca de la iglesia, casi a la curva. Y la municipalidad tenía su gran corredor, y eran de teja, era de adobe también, y atrás ahí estaba la carceleta. Habían dos carceletas, una para mujer y una para varón. Eso me di cuenta todavía. En ese entonces también, bueno, ciertas personas soltaban sus animalitos en la calle y llegaban a hacer avería con el vecino. Entonces llegaba el vecino a decirle al alcalde que recogieran esos animalitos y se llevaban al depósito enfrente de esas carceletas. Y había unos postes en donde se amarraba, ya sea marranito o una vaca. Sí, pues, que andaban por ahí, pues claro, y entonces paseando en las calles. Eso es. Y entonces pues por las averías tenía que pagar a esta persona, y tanto pagar en donde fue a hacer las averías, como también pagar algo para la municipalidad. Sí, pues, definitivamente, pagar la multa. Exactamente, eso es. Ignacio, y si caían más de alguna mujer presa o algo así, o qué es lo que hacía una Sí, claro. Más se veía en días de fiesta. Una fiesta más pomposa era la fiesta del carnaval. No, las mujeres que caían presas pues no eran oriundas de ahí, sino venían de otros pueblos. Entonces, ya sea que se pasaba de copitas o algo. Y entonces llegaban a ese lugar, pero no tan regularmente se veía esas cositas, más que los varones, sí, constantemente. Ahí sí se llenaba. Eso es. Ignacio, tal vez haciendo un paréntesis de lo que estamos hablando, ¿qué tan cierto será que cuentan que cuando alguien cayó preso,
y está solo, ¿verdad? Se siente solo en ese lugar, y se saca el cinturón y empieza ahí a darle a la pared. A darle a la pared. Y de pronto llega otro. Ajá. O sea, ¿te sabes ese asunto? Sí, exacto. Era una voz popular que se regaba en ese entonces. Sí, pues. Y decían que ustedes, si caen presos, chicoteen las paredes para que tengan compañía. Y así llega otro. Y yo le pregunté a mi familiar, no digo nombre, y entonces dice que en una ocasión él cayó preso al fin y empezó a chicotear. Entonces él nos decía, sí, da resultado, decían, porque al rato ya llegó otro. Así decían. Pero eso sí, ya no vi, solo me contaron de que antes de que construyeran carceletas, eran cepo. Eran cepo que les colocaban a ellos en los pies. Pues, como en la época del esclavismo. Sí, y cepo hecho con madera. Era de madera, no era de metal. Sí, pues, para que no se escaparan. Sí, ahí los dejaban con candado y ahí no se movían, se podían sentar, pero tampoco se podían escapar. Así era en ese entonces. Eso me contaba mi papá, que él vio eso todavía. Que también le ponían cepo a los pobres. Yo sí ya no vi eso. Yo vi las carceletas, pero no vi cepo. Ahora estoy viendo cepo, pero de metal. ahora de los que se estacionan mal. Exactamente. Pues, sí, pues. Algo que no quiero que se me vaya en el tintero es las calles se veían con que le dijera tazoles, residuos de tazoles, residuos de tusa, y rodajes de carretas. También se veían las huellas de las bestias. Y también excremento de las bestias. Exactamente. Qué bonito se veía. Era un paisaje. Para mí, mentalmente era un paisaje. Sí, me lo estoy imaginando. Sí, ha de ser lindo porque eran calles de tierra, ¿verdad? Exactamente. No había asfalto. No había energía eléctrica. En las casas titilaban las candelas o candiles en ese entonces. Yo tuve todavía la oportunidad de hacer mis propios candiles. Me mandaban a hacer un candil, porque este candil ya se quebró, porque lo hacían de vidrio. Y entonces, y ponerle la mecha, con un trapo, se le hacía la mecha. Pues supe hacer candiles. Los candiles. Eso también se usaba en el pueblo. Pero también la municipalidad, cuando yo me di cuenta, la municipalidad contaba con energía eléctrica, pero a través de, ¿cómo le llaman? Un generador. Tenía un generador. Exactamente. Solamente la municipalidad tenía en el corredor como 4 focos. Eso sí me pude dar cuenta, y en días de fiesta pues contrataban las marimbas de Zumpango. La zumpanguera, así se llamaba la marimba. Y era una eminencia. Esa marimba era muy popular y de un compás muy formidable. Sí, me imagino. Y ahí sí las zarabandas eran muy originales. Sí, también. Donde pasaban el lazo. Y constantemente, y solamente un pedacito tocaban porque ya terminaba. Y así eran las zarabandas. ¿Alguna vez ingresó a esos? No me dieron permiso. Y te fuiste para allá, papá. Es cierto. Bueno, todavía lo vi en mi infancia. Casi que lo tenía don Oscar, don Dionisio Oscar, creo que era
el dueño de todo ese combo total de marimba. Y me contaba que se ponía alegre, ¿verdad? Se ponía alegre. Y ¿cómo se la llama? Sanpedranita. La Sanpedranita. Y lógicamente traía también a las chicas del señor, ¿verdad? Traían y entraban a bailar, ya pasaban el lazo, se pagaba como 5 centavos o algo así. Y empezaban a bailar, como decís, casi que solo una vueltecita de melodía y se paraban y a pagar otra vez, ¿verdad? Pues sí. Sí, eso. Es que se veía porque era así era como una galera. Ahí quien entraba a bailar pues tenía que pagar, y habían espectadores, pues los espectadores ahí afuera viendo los que no tenían sus centavos o no querían bailar, pues solo miraban de toda la actividad que había por ahí. Y por eso es que yo digo que solo una vueltecita de música y luego otra y a cobrar de nuevo. Sí, y así se hacían los centavitos. Sí, interesante. Yo me lo estoy imaginando cómo era en ese entonces. Casi que era... ¿Cómo era la cantinita de Don Guano? Porque ya lo vi después del terremoto. Sí. Pues... era muy famosa la cantinita de Don Guano, y por cierto, no supe el nombre de él, realmente solo le decían Don Guano, el papá de Doña Nesh. Sí, pues, sí, el papá de Doña Nesh. Doña Inés se llamaba ella. Inés Pineda, creo. Pineda, Pues entonces, bueno, la construcción era hacia en la esquina, pero no tenía esquina, sino tenía una especie como un redondel. La casa era por no hacer esquina, sino era redonda. Y por supuesto las construcciones de ese entonces eran de adobe y de tejas, y regularmente todas las casas así eran con grandes tendales, y decían, no, un terremoto esto no lo bota porque miren la estructura que tiene, los grandes tendales. Y lo hacían con tijeras, era el modelo de ellos, ¿no? Le llamaban tijeras unos, ¿qué le dijera yo? Unas tensiones que se hacían, ¿verdad? Para arriba y para abajo. Y a eso le llamaban tijeras, esos grandes tendales pero el terremoto demolió todo. No perdonó y se quedó. A nosotros cuando llegamos a San Pedro en ese entonces nos dimos cuenta que todo estaba abajo, no se veía dónde habían calles, dónde había camino. Uno caminaba sobre las casas, sobre los escombros y tal vez hasta sobre los muertos. Fueron momentos muy difíciles, pero sigamos hablando mejor de lo bonito. No, de veras, amigos televidentes, de pronto más adelante, unos días, podemos también armar algo sobre la historia del terremoto, anécdotas, porque de igual son parte de nuestras historias, y de ahí también surgen leyendas de nuestro municipio San Pedro Zacatepeques. ¿Alguna vez vio alguna carreta que pasaba por aquí o cómo era? Antes las carretas, sí, las carretas de bueyes. Mi abuelo tuvo carretas de bueyes, también tuvo caballos, tuve la oportunidad de montar caballos, yo sé montar caballos. Sé cómo ponerle la montura, y sé cómo ponerle la carga al caballo. Y mi abuelo tuvo bestias y tuvo bueyes. Hubieron carretas por acá. Sí, se veía solo carretas hacia la ciudad capital, y se escuchaba el rechinar de las carretas. ¿Cómo eran esas carretas, verdad? Las carretas, para describir, pues son dos bueyes y
¿cómo le llaman? Creo que le ponen a los bueyes un yunque, algo así le llaman, y el carretero pues con una puya. Atrás trae ya sea maíz o trae leña. Regularmente leña se llevaba hacia la ciudad capital. En una ocasión yo decía que también el carbón, que era la energía de ese entonces, no había energía eléctrica más que el carbón, que se utilizaba mucho el carbón, tanto para la cocina como también para los sastres. La plancha. La plancha. Y en ese entonces también se usaba mucho el sombrero de vicuña, así le llamaban, aquel sombrero fino que utilizaban, pues lavaban el sombrero y planchaban. Entonces utilizaban mucho el carbón y ese carbón era el que se llevaba las carretas, repletos de carbón, por supuesto, o si no patachos de mulas que iban para la ciudad. Aquí a temprana hora se escuchaba el rechinar de las carretas, porque en la bajada, ellos le colocaron un pedazo de madera tipo freno. Entonces el carretero jalaba con un lazo a manera de frenar y que los bueyes soportaran ese peso, a manera de ayudar al buey. Y así iban hacia la ciudad. Bajaban en primera. Pues claro, con presionante. Sí, ves, cabal, exactamente. Bajaban con freno de motor. Sí, así mero. Sí. Interesante, Venancio, pero volvamos otra vez a nuestro asunto de las reliquias, ¿verdad? De las reliquias. Que de veras son bien interesantes. Estábamos con relación a las tumbas, porque yo decía desde hoy de que no había muchos mausoleos, casi solamente tumbas así en tierra. Y sobre esas tumbas, bueno, nuestros antepasados dejaban elotes, dejaban huisquiles, hasta comida dejaban ahí sobre las tumbas. Y algo que sucedía en ese entonces, casi solo las mujeres tomaban y los hombres casi no bebían. Tenían que cuidar a sus mujeres. Y esa parte, porque se recuerdan que esa parte no estaba así, sino yo veía que como que estaba un poco más pendiente la bajada del cementerio, y era de puro barro. Y entonces las donitas que venían algo con su traguito y con su tapado, se resbalaban y se quedaban ahí y resultaban con su tapado lleno de lodo. Y eso se veía porque cuando llovía y regularmente llueve como el día 2. Sí, más o menos. Entonces ahí no estaba pavimentado ni nada, sino era pura tierra, era muy resbaloso. ¿Por qué crees de que las mujeres eran las que tomaban más, o tal vez y eran las que tenían tal vez un corazón un poquito más sensible? Más sensible. Y resulta que se estaban llorando, y tal vez se echaban los tragos. Pues yo creo que a través del licor pues se recordaban más de los difuntos, de sus seres queridos, y era cuando lloraban. Y lloraban en una tumba, uno escuchaba el llanto de aquel lado, del otro lado, y así en todos lados se escuchaban, pero más de mujeres. Hay quienes que con su traguito y hay quienes que no, sí, pues, pero sí, yo digo que para mitigar el dolor se echaban su traguito. Sí, más de alguna vez lo vi de niño.
que antes recuerdo que a los mayores, a los varones, les pedían el boleto de ornato en la entrada del cementerio. Aquel que no ha pagado boleto de ornato, pues lo llevaban preso o pagaba. O pagaba para poder ingresar al cementerio. Pues, así era antes, a maneras de poder recaudar un poquito de fondos. Exactamente. Era un aspecto en ese entonces era diferente. Era muy especial. Sí, es cierto, ahí los obligaban a todos a pagar el boleto de ornato. Tal vez ustedes vieron todavía eso. Pues ya no se dieron cuenta. Mi niñez más o menos inicia a mediados en el terremoto. Yo tenía 5 años en el terremoto. Sí, pues. Entonces ya a partir de los años 80, ya más o menos mi niñez, a mediados de los años 80, mi adolescencia y todo, ¿verdad? Entonces casi que ya no vi toda esa parte. Sí. Porque igual al darse el terremoto, ya toda la infraestructura cambió. Ya cambió todo, entonces ya uno ya no recuerda qué pasó realmente ahí, ¿verdad? Bueno, entonces ya regresan. Ya viniendo ustedes aquí, Venancio, ya. Sí, en ese entonces ya al venir ya veníamos ya tarde. Hubo una anécdota en ese entonces. Ahí mis papás pasaron todavía de regreso, pasaron ahí donde Don Guano. Pero ahí estaban todavía unos vecinos de Chianí, que ellos también a pie se iban hasta Chianí. Ya se imaginan ustedes cómo estaba el camino de Chianí en ese entonces. Y entonces traían como se venían a pie y se iban a pie, pues algún perrito se venía con ellos, Desde San Pedro Zacatepeques, Guatemala, transmite TV San Pedro. Televisión diferente. Los abuelos y patojos ya saben que es día de todos los santos y de los difuntos. Los papás, tíos, primos y demás familias se preparan para llevar todo lo necesario y adornar las tumbas de los familiares que ya gozan del descanso eterno. Mi San Pedro querido, que se pierde en el colorido de su campo santo, días en donde se saborea el delicioso pulique de res, pacayas, arroz y sin faltar los deliciosos botones. La fecha de volar barriletes, de contar historias, anécdotas y vivencias sentados junto a las tumbas, tomando un caliente atol y haciendo memoria de nuestros queridos familiares que han partido. Noviembre en San Pedro Zacatepeques, Guatemala. TV San Pedro, de la mano con nuestras tradiciones diferentes. Para lograr tus sueños necesitas esfuerzo, trabajo y en quién confiar. Por eso te seguimos apoyando. Durante todo el mes de agosto préstamos con el 1% de interés mensual. Solicítalo en tu agencia más cercana. Ecosaba es mi Cope. Tenemos nuevos planes de internet. Ahora Cabelnet te da más velocidad. Contamos con planes desde 5 megabytes de velocidad por 149 quetzales al mes. Descúbrelos hoy. Llámanos al 2470-4600 o escríbenos a nuestro WhatsApp 4393-0651. Cabelnet, te llegamos con fibra. Y Marlene Elizabeth Monrepocón, Rucotzichtenemit 2021-2022. Romarish Keperich, Chiliron Ojel Kispichel Kamanuk, Spantenemit, un perejum Maich Chique. 1 de noviembre, Spanirukushtemit. Romari,
Champe, chicate cuajribuj, chin de vacunación, shekeri, kshokapu. Matios, camin kusajapuri pakashlansi. Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Marlene Elizabeth Monroy Pocón, Flor Sanpedrana, periodo 2021-2022. Debido a que se acercan las festividades en honor a nuestros fieles difuntos, en esta oportunidad dentro de nuestro municipio se realizará una actividad en honor a ellos, por lo cual les hago la cordial invitación a que se acerquen este 1 de noviembre en el Parque Central de nuestro municipio a partir de las 8 de la mañana a 6 de la tarde. Por favor, porten su carnet de vacunación para poder ingresar y juntos prevenir la pandemia que se encuentra a nivel mundial. Los invita TV San Pedro, televisión diferente y representativas 2021-2022. Muchas gracias. Los invito a la actividad que se llevará a cabo este 1 de noviembre en honor a los santos difuntos en el Parque Municipal a partir de las 8 de la mañana a 6 de la tarde. Jofe Andrews. Fabricamos pantalones, blazers, camisas y todo tipo de uniformes formales y escolares. Dirección: Sexta Avenida B, 11-30, Zona 2 de San Pedro, Zacatepeques. Teléfono: 4139-8802. Nos especializamos en el buen vestir. No hemos dejado de servirte. Nos hemos reestructurado para darte un mejor servicio y por tu seguridad. Seguiremos desinfectando los billetes. Seguiremos guardando nuestra distancia. Seguiremos velando por tu salud. Ven a visitarnos. Habrá promociones especiales mientras duren existencias. Tu farmacia de confianza. Por siempre. Farmacia Belén. Reciban un cordial saludo de parte de Elsa Lisset Peinado Tunche, actual reina del deporte. En esta oportunidad los quiero invitar a la actividad que realizará TV San Pedro en honor a los difuntos. Este 1 de noviembre a partir de las 8 de la mañana a 6 de la tarde. Lugar: Parque Municipal de San Pedro, Zacatepeques, Guatemala. Recuerda que para poder ingresar debes de presentar tu carnet de vacunación. Desde San Pedro, Zacatepeques, Guatemala, transmite TV San Pedro. Televisión diferente. Exacto. Pues ahí era todo llano y ahí se hacían las corridas de toros. Cada fiesta de San Pedro, el 29-30 de junio. Ajá, y se hacía con la barrera, se hacía con
pura madera con palos de roizo. Y en ese entonces no utilizaban tampoco alambre de amarre, sino con bejuques. Y ahí se sentaban la cantidad de personas. Una especie de graderío. Nada de graderío, porque tenías la separación. El terreno. Sí, claro. Sí, el terreno daba, pero también, y como dejaban un espacio, y entonces el que conseguía mejor lugar, pues se sentaba hacia arriba, donde va el primer, sí, pues. los primeros palos, y en el segundo, pues ahí metían en la cabeza los muchachos, o los niños hasta allá abajo viendo las corridas de toros. ¿Pero existían toreros o así? No, ahí al inicio, cuando yo comencé a ver esa actividad, no habían toreros. Ahí bajaba aquel valiente con su traguito. Con aquellas mantas o maleteras que le llamaban, y de colores, pues en preferencia, pues con las maleteras de color rojo. Y bajaba el tipo con su traguito a enfrentarse al toro, a lidiar el toro. Hacía sus 2 o 3 vueltas y afuera. Y había quienes pues se sacaban el sombrero y pasaban todo el corral, por decirlo así, y les depositaban. Sí, pues, por el espectáculo. Por el espectáculo. Y por la valentía también. Exactamente. ¿Conoció algunos personajes? Casi solo eran de San Juan o eran de acá. Propiamente en San Pedro no vi ninguno. Cuando en ese entonces. Sí. Yo recuerdo que me contaban que, no sé si supo hablar de don Nicolás Román. Don Nicolás Román, sí. Me comentaban de que a él le encantaba. También, sí, ahora sí. Estoy recordando que sí, a él lo vi, pero era muy joven él en ese entonces. Pues qué tiempos aquellos, y venían de San Pedro. Había un señor aquí abajo, don Juan Culacay, también le encantaba lidiar toros. Conocía a un señor, don José de León, también le gustaba lidiar toros, pero cuando bajaba en el redil, pues no llegaba muy tomado, sino muy bebido. Él solo para el valor, y ahí y lidiaba bien, toreaba bien el señor. Pues valía la pena en darle sus 5 centavos. Más o menos, ¿en qué año fue eso? Estamos hablando en el año 1963, 68, algo por ahí. Más o menos. Ahí. Ese ruedo, por decirlo así, ¿se ponía ahí donde está el parque ahora o se ponía ahí en la calle que da al juzgado? No, donde está el parque ahora. Bueno, ahí era. Sí, yo tuve la oportunidad de ver en las primeras filas, porque ahí estaba una carnicería que era de mi abuelo, pero que lo atendía mi papá. Posteriormente, pues ellos se quedaron con la carnicería, pero ahí construyeron una carnicería de bloc. Y a la par, don Pantaleón Joaquín construyó el primer mercado, que parecía gallinero, le decían, y entonces sí solo estaba pavimentado, y en el contorno pues había un tipo de malla, y era de lámina, y llegaban unas 2 o 3 señoras. Había un señor, don Secundino, pero el apellido sí no recuerdo, que vendía ahí granizadas. Conocí de apellido Mutsu, no sé qué apellido era, pero sí lo conocí, sí, ¿verdad? Conocí a don Secundino. Su esposa tenía
un comedor. Un comedor, exactamente. Ajá, sí, conocí ahí llegamos nosotros a almorzar con mi papá, cuando yo llegaba con mi papá. Sí, lo conocí, todavía de niño lo conocí todavía. Era la única persona, creo que venía a granizar. Exactamente, cuando se servía en vaso y unos cubiertos, unas servidoras chiquititas que se tenía que devolver. Ahora pues todo es desechable. Sí, todo es desechable. Y yo creo que eso venía a contribuir para no hacer mucha basura. Por supuesto, porque no era desechable, había que devolver la servidorita. Pues, interesante, Venancio. Toda esa parte, os digo, amigos televidentes, de pronto más adelante podemos hacer un conversatorio también de todos esos temas que sí son muy interesantes para la historia de nuestro municipio y comparar qué tanto hemos cambiado. Lógicamente el desarrollo de un pueblo sufre cambios que quizás nos puede dañar a nosotros mismos, como el hecho de los desechables, ¿verdad? Exactamente. Del plástico y todo, pero son cambios que quizás en un momento dado podemos hacer programas de ya no usar desechables, no sé, ¿verdad? Pero de igual son temas muy importantes que nosotros les estamos trasladando a ustedes, amigos televidentes, a los que nos ven a través del canal 94 TV San Pedro, sistema de cable Sistecom, y lógicamente a nuestros amigos que nos ven a través de las redes sociales. Ya estamos casi para finalizar la programación de esta noche, pero sin antes también agradecerles a usted su amable sintonía. Vamos con nuestro amigo Controles para ver cuánto tiempo tenemos, como para poder ahí ver un poquito. Bueno, todavía nos queda un poquito de tiempo, nos informan. Pues Venancio, ya retomando otro poco el tema, ¿verdad? Exactamente. Porque de igual son interesantes todas estas anécdotas, porque también me han comentado que, hablando de don Nicolás Román, de los pocos el valiente, y decía que sí tenía fuerza y sí tenía, en aquel entonces, todavía logré conocer a don Nicolás Román, ya de tercera edad, porque sí murió él. Y Dios lo bendijo con una edad ya muy especial, imagino que llegó casi que a 90 y algo de años, don Nicolás Román, pero me comentaban, y hasta ellos compraban a veces su torito, ¿verdad? Sí, así es. Hasta ellos compraban su torito y lo ponían ahí y armar el espectáculo, ¿verdad? Pues sí, era muy bonito en ese entonces. Y esa actividad pues era gratis, y era, que dijera yo, era la atracción de ese entonces. El plato fuerte de la feria. Claro, y más de alguna vez se escapaba un toro y era la alegría de todos porque se formaba una valla y una gran bulla que sí, también y todos los espectadores ahí dispersos y van tras del toro para tratar de retener al toro, pero y algunas veces se subía hasta el atrio de la iglesia el toro, y ahí estaban los moros bailando. Sí, me imagino. Pues sí, ustedes se imaginan cómo se vivía en ese entonces. Como las calles de San Fermín o algo así, ¿verdad? Entonces se sentía la adrenalina. Sí, pero pues, y creo que ese era el sentido de ese espectáculo, ¿verdad? Pues sí. Pero más de alguna vez resultó alguien... sí, claro, lógico. Habían niños o señoras porque se tropezaban entre sí o si no pasaba el toro por ahí o los pasaba invistiendo a los espectadores. Exacto. Era la alegría de ese entonces. Sí, me imagino, se saltó el toro y regularmente por esa fecha llueve. Y entonces toda la parte del redil de
donde del ruedo, era, claro, era de llano, pero se formaban el lodo, y resultaban ahí los que entraban ahí todo enlodado, y cuando les también no se quitaban bien, ahí iba todo sobre los señores estos que bajaban a lidiar el toro, y sí necesitaba valor, porque sí, me imagino. ¿Qué tan grandes eran los toros? Los cuernos afilados. Pues claro. Hay quienes que con sus cuernos eran muy peligrosos, y muy pesados sobre todo, sí, pues, sí. Ahí si se para en el estómago de alguien, le ocasionaba unas lesiones severas, y pues varias veces salieron ahí bien golpeados los señores, pero era parte de la diversión. Sí, pues ese era el punto de la diversión. Exacto. ¿Y cómo era la vestimenta del sanpedrano en ese entonces? Bueno, tal como es ahora. Solo que en ese entonces no se utilizaban tenis. Sí, pues. Solo zapatos. Y había un estilo muy peculiar. Había un caite que parecía zapato, solamente la punta estaba descubierto. Sí. Todavía los vi, todavía había esos señores, grandes señores. Mi tío Juan Ezequiel, todavía lo vi con su tremendo traje, su sombrero, y su caite así con una hebilla, y la punta descubierta. Así era. Y bueno, los otros pues con caites, o aquel que tenía su par de centavos, pues también su zapato formal. Y estaba la moda esa del sombrero, el sombrero y su saco, de capuano le llamaban. Sí, pues, un saquito así para el frío. Para el frío, Y casi que todo el mundo andaba con saco. Exactamente. Los jóvenes también. Ese era el estilo. E inclusive yo antes casi no utilizaba suéter, porque mi abuelo me decía, no, comprá saco, ponete saco. Sí, pues, una chumba, ¿vale? Claro. Inclusive él me decía, él fue quien me habituó a utilizar saco y corbata, porque yo me iba con él a pagar los impuestos o ir con el abogado. Ponete saco y corbata, ¿te vas conmigo? Sí, pues. Entonces estaba yo estudiando en la ciudad, y entonces él me decía así, me inculcó de esa manera. Sí, pues. Tal como ellos se vestían en ese entonces. Sí, yo recuerdo a mi señor padre, y casi que nunca lo vi con suéter, toda la vida con saco, andaba con su saquito. Inclusive mi señor padre fue albañil, pero aún así se iba con saco. Regresaba con saco, y muy raras veces lo vi con un suéter. Menos una chumpa, ¿verdad? Que no era la moda en ese entonces, pero sí el sombrero. El sombrero, sí, casi todo el mundo tenía el sombrero. Pues ahora pues ya no, ¿verdad? Ya fue decayendo el asunto del sombrero. Y el morralito. Cuando se iba al monte, pues se llevaba su morralito. Sí, pues. Ellos se daban su morralito. Y yo me daba cuenta, como me iba con mi papá a visitarlo a veces, para venirnos juntos, y me daba cuenta que se iban al monte, los vecinos de la población se iban al monte, y al regresar tenían que traer tan siquiera algo de leña, no importa un palo, algo así. Sí. O si no, un manojo de leña, porque se consumía mucho la leña. Entonces yo veía que pasaban por ahí con su leña, o si no, un palo ahí sobre el hombro, y casi
por las tardes se miraba sí, pues, eso. Por las tardes. Ajá. Por las tardes ya ahí llegaba. También llevaban los señores, ya no se da, ¿verdad? Una especie de una así, sherpa, ¿no? Ah, sí, era la moda también de ese entonces. Sí, pues era como un rojito, corito. Claro, ajá. Era una jerga de color rojo y negro. Y en años anteriores me contaba mi papá que era una costumbre de que cuando se casaban tenían que comprar una jerga nueva y ponerse al hombro. Sí, pues. Y así entraban a la iglesia, y al hincarse, como se dice popularmente, pues colocaban como almohada ahí para la novia y para el novio. Sí. Ajá. Y es la razón el por qué tenían que comprar la jerga nueva, que en cachiqué le decían sherka. Sherka. Y lo llevaban en el hombro, el novio lo llevaba. Me comentaban así como a veces la señora llevaba un yagual, ¿verdad? Que igual le sirve para todo. La famosa sherka, que le dicen en español. Me comentaban una vez, porque yo les preguntaba ¿por qué, verdad? ¿Para qué les sirve, verdad? De pronto les estorbaba o algo así. Entonces me decían, no es eso. Me dice, porque es, aparte de un símbolo especial, eso les sirve como un amortiguador para cargar la leña. Para cargar la leña, me dice. Les sirve también, dice, a veces están allá en el monte, en el campo, hay frío, les sirve también para taparse. Sí. O de pronto ahí se recuestan en algo, también les sirve, lo ponen como una pequeña alfombra y ya lo ponen ahí. Dice que es un multiuso, me decía. Sí, ¿verdad? así era. Un multiuso. Inclusive hasta cuando llovía, como era una especie como de lana, pues amortiguaba toda la humedad. Y eso pues de veras era multiuso. Sí, era multiuso, porque les pregunté, pero como ya no se usa, ¿verdad? Ya no se usa. Ya solo, por lo menos he visto un par de películas mexicanas y colombianas, ya casi que de los años 30 más o menos. Y los señores sí llevaban eso. Inclusive en la cantina echándose los tragos según la película, ¿verdad? Y lo llevaban. O de pronto una danza y también hacían ese ritual, lo ponían ahí para que pudieran ir a bailar la dama, ¿verdad? Así es. Bueno, Venancio, yo creo que ya llegamos al final de nuestra programación. De veras, no, quizás nos desviamos un poquito del tema, pero fueron muy interesantes, de veras muy interesante todo este tema, que como les digo, amigos televidentes, más adelante podemos armar algo un poquito más, ¿verdad? Para finalizar, Venancio, ahí para que nuestros televidentes también ahí escuchen tus palabras, ya de despedida, y de pronto algo que se nos olvidó, ¿verdad? Aunque sí, hay muchos temas que platicar. Hay mucho que hablar. Sí. La historia es bastante. San Pedro está llena de historia, y se sigue haciendo historia. Por supuesto. Bueno, son vivencias que se ha tenido, ¿verdad? Pues yo a la teleaudiencia, pues mi respeto de siempre y un aprecio a toda mi gente, al pueblo de San Pedro, como también a mi gente acá en Vista Hermosa. Pues los he querido bastante, los he respetado bastante. Es un gran honor para mí de estar compartiendo esta vivencia. También agradecer también a TV San Pedro, que bien dicen, canal diferente. Gracias por este segmento. Aquí me están haciendo partícipe. Agradecimientos sinceros también a la teleaudiencia por el favor de
de su atención, pues mis agradecimientos sinceros. Mil gracias a ustedes. Quizás en otra oportunidad, porque me gusta la historia, y prueba de ello, pues he elaborado libros de historia. Ustedes ya han conocido. También he elaborado libros para material didáctico, y entonces nos hemos dedicado un poco de todo, a manera de que no se pierda nuestro idioma, nuestro cachiquel, como también nuestras costumbres y tradiciones. Tratamos de mantener vivas nuestras tradiciones, y a través de estos relatos, pues creemos de que la teleaudiencia, pues, que tome conciencia de seguir practicando nuestras costumbres y tradiciones, aquel legado que nos han dejado nuestros ancestros. Pues es un legado muy bonito, y esperamos mantener por mucho tiempo todavía estas tradiciones. También aquí observamos, para recordar a la teleaudiencia, aquí está una reseña del tema que tocamos hoy. Claro, como decía, de que nos desviamos un tanto, pero es parte de, por supuesto, de nuestra tradición, de nuestra historia, y es un gusto haber compartido con ustedes. Aquí está parte de mi familia, de mis amigos, como un homenaje también a ellos estos momentos, y ha sido un placer, un honor tenerlos acá en mi residencia. Quizás en otra ocasión pues voy a seguir colaborando con ustedes en su segmento. Aquí las puertas están abiertas, y reitero mis agradecimientos a la teleaudiencia de TV San Pedro. Gracias, Venancio. Nosotros también estamos muy agradecidos. De verdad es un honor para nosotros el hecho de estar conversando con tu persona, Venancio, y desde luego el hecho de que nos hayas recibido en tu hogar, y que se hayan tomado la molestia de armar este altar tan hermoso, que ya nuestro amigo ya hizo un paneo de ese altar tan lindo, que es parte de nuestras costumbres y tradiciones. Entonces ahí estamos muy agradecidos, don Venancio. Hay mucho de qué hablar. Como lo decías, tal vez nos desviamos un poquito del tema, pero es muy importante también conocer parte de nuestras costumbres y tradiciones, y lógicamente parte de la historia de San Pedro de Zacatepeques, como era en aquel entonces. Gracias, Venancio, también a tu familia por habernos recibido. Nos vamos, amigos, nos despedimos, les damos a ustedes la más cordial de las noches. Nosotros somos TV San Pedro, Televisión Diferente, y su programa ¿Sabía Usted? Buenas noches, nos vamos, muy buenas noches.